Naturaleza, ¿no? Que habla también sobre los espacios, los itinerarios urbanos en ciudades globales. Un discurso novedoso, sumamente importante también. Y desde la perspectiva un poco más antropológico, tuvimos la oportunidad de escucharlo a Néstor García Canclini, que él es argentino, guión mexicano, de nacimiento argentino. Sigmund Bauman, que son los dos norteamericanos, que son urbanistas de carrera. Pero por ahí también nos hemos olvidado un poquito del discurso y la polémica generada en torno a la construcción de la ciudad y de todos los referentes culturales e históricos de la ciudad. Me estoy refiriendo a Jangel y a Manuel Delgado. Jangel, que escribe Ciudades para la gente, pero Manuel Delgado le contesta, dice, no ciudades para la gente. Esa es una lógica un poco absurda. Hay que construir ciudades con la gente, no para la gente. El discurso de Manuel Delgado, como él es antropólogo y urbanista, se centra más en el enfoque cultural, como decía por ahí. Entonces, yo reitero, para mí es un enorme privilegio presentar al doctor Willy Ludeña porque va a dar inicio aquí el banderazo verde de toda una carrera de producción científica en torno a itinerarios urbanos. Yo quiero que las personas que me escuchan, que están conectados en los salones, sepan un poco. También es un desafío armar el currículum del doctor Willy Ludeña, porque bajo el riesgo de caer en la tentación de ser demasiado, eh, proponer un resumen muy escueto, hasta insultante para el personaje, pues voy a leer quién es el doctor Willy Ludeña, muy rápidamente. Él es arquitecto urbanista, profesor de arquitectura de la Universidad eh, Nacional de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma. También ha dictado cursos de arquitectura en la Universidad Nacional, en la Universidad Técnica de Hamburgo, de Alemania. Desde 1978 es profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma y también ha enseñado en la Escuela de Arte Dramático y la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Dirige el taller de investigación en la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú e imparte la docencia en maestría de la Maestría de Renovación Urbana en la Universidad Nacional de Ingeniería y creador, fundador de esa maestría también desde el año 1998 al 2003. En el ámbito internacional, el doctor Ludeña es sumamente conocido por su producción científica, pero fundamentalmente desde el punto de vista académico, él es profesor visitante en la Facultad de Arquitectura de la Technische, disculpen mi alemán, el doctor Willy Ludeña, habla perfectamente el alemán, Universitat Berlín, el programa de posgraduado de urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Cátedra Walter Gropius de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido responsable de las secciones de crítica de la arquitectura y urbanismo de los periódicos El Observador, La Razón y La República, fundador y director de diversas publicaciones como Trama, Utópicos y Contextos. Esa revista la conozco yo personalmente, es de la Universidad Nacional de Ingeniería, la última mencionada. Publicación académica de la sección de posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Por si fuera poco, distinguidas damas y caballeros, nuestro invitado de hoy fue el año 1986 Premio Nacional de Investigación en Arquitectura en la Cuarta Bienal de Arquitectura Peruana. Ese mismo año, en 1986, Premio Nacional también de Crítica Arquitectónica. Estamos hablando de un investigador también que ha hecho un postdoctorado en Technische Universität de Berlín y un experto en el tema de planeamiento urbano y todo lo que es la teoría de la historia del paisaje
y el arte urbano. Repito, yo le voy a pedir disculpas al arquitecto Willy Ludeña, por favor, por este resumen tan grosero que he hecho de su hoja de vida, porque me he quedado con las ganas de seguir y por el tiempo, fundamentalmente. Gracias, eso. Entonces, doc- Sí, doctor no. Ludeña, tiene usted el pase libre, tiene 30 minutos para desarrollar el tema de itinerarios urbanos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por las palabras y la presentación y desde luego de los ciudadanos de Nuevo Correo por esta invitación y permitirme compartir con ustedes parte de la experiencia que como académico tenemos nosotros respecto al tema de los imaginarios urbanos. Voy a inmediatamente pasar a exponer un poco la presentación que preparé para esta oportunidad y voy a apagar mi cámara por el momento para compartir el material. No sé si se está viendo, ¿me confirman por favor? Sí, se ve perfecto. Está perfecto, doctor. Perfecto, bien. Está perfecto, perfecto. El tema que voy a abordar esta noche tiene que ver con la relación entre la ciudad e imaginarios urbanos y específicamente con la presentación de parte de una numerosa serie de investigaciones que se han promovido en mis talleres de investigación, tanto en la UNI como en la Católica, en el nivel de los estudios de pregrado. Entonces, el tema tiene que ver con subjetividades en contraste, porque efectivamente ese fue un poco el sentido de el trabajo. A ver, las ciudades y sus habitantes como objeto de estudio implican desde luego una diversidad casi infinita de aproximaciones, tantas como seres humanos, perspectivas personales y colectivas y ciudades existen en un territorio. Desde el origen mismo de los estudios sobre el mundo urbano, la dimensión subjetiva de la experiencia urbana ha estado presente como tema de referencia. Sin embargo, esta dimensión de la experiencia urbana ha cobrado un creciente interés en las últimas décadas, sobre todo como efecto de la crisis urbana, el agotamiento de los grandes sistemas teóricos acotados fundamentalmente por la sociología, la economía y la política, preocupados más en el funcionamiento y las estructuras de los sistemas urbanos. Es en este contexto que en las últimas décadas se nota, como digo, un creciente interés por indagar ese mundo inacible, a veces poco perceptible, que tiene que ver con la subjetividad y la intersubjetividad de quienes vivimos, habitamos y producimos la ciudad todos los días, ¿no? Entonces, no es que la sociología o la antropología o la economía urbana no se hayan dedicado también a hurgar esta dimensión inacible, sino que hoy en día, por diversas razones, incluyendo el efecto devastador de la pandemia, que nos ha hecho a todos vulnerables, interesados más en indagar los aspectos psicosociales, emocionales de los individuos y la colectividad, es que hay un interés por conocer el alma de las ciudades, ese espíritu subjetivo que anida en cada uno de nosotros respecto a la ciudad. Cada individuo crea su propia ciudad en arreglo a sus propios sueños, miedos, sentimientos, expectativas o su experiencia de vida en y con la ciudad realmente existente. Los imaginarios urbanos son el mundo subjetivo e intersubjetivo de la experiencia urbana. Se constituyen por ello como representaciones socioculturales impregnados de una visible dimensión simbólica a nivel individual y colectivo. Los imaginarios no son una entelequia abstracta, surgen como una construcción subjetiva, concreta en la experiencia personal, social e histórica de cada individuo por sí y en relación a una colectividad determinada. Los imaginarios urbanos nos revelan la ciudad vivida, habitada, subjetivada y simbolizada como
realidad físico-material y como realidad subjetiva en coexistencia simultánea con su dimensión física, espacial y sus múltiples niveles de significación. Para decirlo en términos un poco más sencillos, desde los años 50, 60, 70, por lo menos en el contexto latinoamericano y especialmente peruano, los estudios sobre la ciudad estaban dominados por la sociología, la antropología y la economía y la política, desde luego, ¿no? Todo el fenómeno de las barriadas, la migración urbana, fue estudiada desde esa perspectiva fundamentalmente. Pero estas narrativas, evidentemente, han entrado en crisis en los años 70, 80, por diversas razones, junto con la crisis misma de las ciudades, y por otro lado, la pandemia reciente, que ha generado cambios estructurales en muchas dimensiones. Entonces, como que hay un interés creciente en indagar qué sienten, qué perciben, cómo viven, cómo sienten los habitantes de la ciudad. Y un poco para entender aspectos identitarios de la ciudad, para entender algunos elementos que tienen que ver con lo singular de cada espacio, de cada ciudad, de cada experiencia urbana. De eso y sobre eso se ocupa el mundo de los imaginarios urbanos. Sin duda en América Latina, junto a Armando Silva, Alicia Lidón, Daniel Quiroz, y muchos otros, Néstor García Canclini, desde luego, que desde los años 70 han estado aproximándose al mundo de los imaginarios desde lecturas psicosociales o psicoanalíticas y una serie de otras dimensiones. En el Perú, un libro fundamental, sin duda, es el texto de Javier Protzel del año 2011, publicado por la Universidad de Lima, Lima Imaginada. Pero este proyecto, que es parte de un proyecto editorial dirigido por Armando Silva, el autor del influyente libro Imaginarios Urbanos, que dedicó un poco con auspicio de UNESCO, incluso centros de estudios para diversas capitales de América Latina, entre ellas Lima, es parte de este movimiento. Pero el texto de Javier parecía como insular en un contexto donde efectivamente, como se ha señalado ahora, la investigación peruana sobre imaginarios urbanos estaba como dispersa y todo eso, ¿no? Javier Protzel empezó a trabajar con Armando Silva este proyecto en el 1995-96, el libro salió en el 2011, demoró un poco. Y en todo ese tiempo habían iniciativas múltiples para ver el tema de los imaginarios urbanos. Lo que voy a presentar esta noche tiene que ver un poco con diversos trabajos de mis estudiantes desarrollados en los talleres de investigación en la UNI y en la Católica. No son todos, pues sería enorme el tiempo que consumiría presentar los trabajos. Voy a mostrarlos sucintamente un poco por el tema, los objetivos de cada trabajo, para que ustedes puedan tener una idea un poco de la diversidad temática que acoge un problema como imaginarios urbanos y las posibilidades que quedan aún pendientes en la investigación peruana, ¿no? Uno de los trabajos que da inicio, digamos, a este interés de los estudiantes, claro, motivados desde la cátedra, desde luego, por los temas de imaginarios urbanos, es el trabajo de Ana Cuba Varas, de la Universidad Nacional de Ingeniería, un trabajo del 2006 al 2008, y que tiene como tema, y es el título un poco del artículo que salió publicado en la revista de la UNI, Ciudad de Imaginarios Urbanos, percepciones de docentes y estudiantes con aspectos ya específicos, ¿no? De repente señalo un poco puntualmente para que ya en los otros casos no tenga que repetir lo mismo, pero bajo acontecimientos se señalan los acontecimientos importantes, hechos que marcaron la evolución de la ciudad de Lima, cambio de la transformación de la ciudad, los mitos que rodean este proceso, bajo el rubro identidades, lugar de representativos de la ciudad, colores o color característico de las ciudades o los barrios, sensaciones que produce el clima,
el carácter de los habitantes de la ciudad o el barrio o el distrito, bajo ensoñaciones, la belleza de la ciudad, los olores, limpieza, ruidos, cuán agradable o no es una calle, caminar por ella, la dinámica urbana, etcétera, ¿no? Y los croquis, digamos, articulación, precisión, zonas de conocimiento, rutas, etcétera. Y entonces, luego de la encuesta, efectivamente, los resultados fueron más que sorprendentes, porque, entre otras cosas, lo que demostró la investigación es que el mundo de los imaginarios urbanos y, evidentemente, la ciudad de los docentes casi no tenía ninguna relación con aquella ciudad vivida, habitada por los estudiantes. Entonces, este contraste, este divorcio entre la ciudad de los docentes y la ciudad de los estudiantes, la provincial, era algo así como un bloqueo de la ciudad donde uno vive, por las razones que evidentemente conocemos y que tienen que ver con temas de clima, belleza, limpieza, olores, etcétera, ¿no? Igual, los alumnos tienen zonas de conocimiento, territorios afectivos de diferente importancia, relacionados con un uso específico, ya personal o de su grupo, en un área bastante amplia de la ciudad, mientras que los docentes tienen un territorio definido, donde viven y se desenvuelven, conocen las rutas para trasladarse, mientras que los estudiantes tienen casi una estructura rizomática en el desplazamiento de las ciudades, ¿no? En fin, al final, lo que la investigación demuestra que tanto estudiantes como docentes efectivamente tienen imaginarios urbanos absolutamente disímiles, en contraste, no obstante que comparten esto que genéricamente podría llamarse la Lima moderna. Estamos hablando de una Lima casi de hace 20 años, pero dentro de eso efectivamente se ve una dramática, un dramático contraste entre expectativas, sueños, evocaciones, entre dos estamentos de una facultad que deberían compartir no solamente conocimientos, sino también emociones, sentimientos, al compartir los espacios de noción. Evidentemente lo que hace es reflejar la naturaleza discriminatoria, fragmentada de la experiencia urbana limeña, ¿no? Después, otro trabajo interesante en esta línea, coincidentemente se fundaba la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Tuve el honor de ser invitado para trabajar también ahí el taller de investigaciones. Y un poco en la línea del trabajo de Ana de la UNI, propuse a un alumno, en este caso Óscar Malaspina Quevedo, un trabajo comparativo entre qué sienten, qué sueñan, cómo perciben en términos de imaginarios urbanos, estudiantes de la UNI con estudiantes de la Católica. Y es un trabajo del 2006, muy sistemático, y aquí efectivamente lo que hace Óscar se remonta al texto de Armando Silva y toda la teoría que ya conocemos respecto al tema de los imaginarios urbanos según la propuesta de Armando Silva, y efectivamente hay toda una investigación explorativa en este sentido. El cuestionario tenía 62 preguntas, 45 preguntas abiertas, 17 preguntas cerradas. 13 alumnos de la Católica y 13 alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNI. La encuesta fue el martes 9 de mayo del 2006. Y duró 50 minutos cada uno. La muestra que se tomó de los estudiantes de la UNI y la Católica puede ser considerada no probabilística, ya que se usó una población de tipo cautiva, alumnos en horas de clase, en base a una selección de juicio, es decir, se buscó un grupo con ciertas características específicas como muestra. Pues bien, y siguiendo un poco el método de Armando Silva y los mental maps, igualmente tanto los estudiantes de la Católica como los de la UNI registraban su experiencia urbana, recorridos, puntos de interés, en este caso conocimiento repartido, preciso, articulado, en el caso de la UNI, y tiene que ver un poco con esta diferencia entre un elemento y otro. Y aquí tenemos de la Católica, es como una estructura más rizomática que los de la UNI, es muy interesante el resultado. Y efectivamente se muestra una tendencia urbana por parte de ambos grupos de estudiantes,
En el caso de los estudiantes de la Católica, la tendencia urbana se manifiesta asociada a un interés por la ciudad de Lima como objeto de estudio, ya que un buen número de ellos, 5, supo manejar el plano de Lima y ubicar exactamente por qué lugares ha estado, a diferencia de los alumnos de la UNI que manejaron un tipo de aproximación más esquemática. Y así la investigación registra efectivamente recorridos, puntos de interés. Cada estudiante encuestado graficaba un poco su experiencia subjetivada respecto a la ciudad de Lima. Conocimiento parcial, desarticulado, impreciso para el caso de la UNI. Y igual los típicos esquemas de una investigación sobre imaginarios urbanos. La masa, bueno, acá los croquis de Lima, dice, radica en el conocimiento integral y parcial de Lima, mientras que los alumnos de la Católica manejan un conocimiento más integral, los de la UNI manejan un conocimiento más parcial de Lima, y todo esto está elaborado con digamos, encuestas, ¿no? Y igual respecto a los desplazamientos sectoriales, usos, las zonas de visita, que los estudiantes visitan más una zona que otra, desplazamientos por Lima, los de la UNI 54 en Lima Moderna, 61 los de la Católica, y así más o menos funciona el tema, ¿no? ¿Qué hacen los estudiantes de ambas facultades en sus ratos de ocio? Respecto a las ensoñaciones, belleza de Lima, posición intermedia entre bonita y más o menos bonita, lugar bonito, centro histórico, Costa Verde, barracones, márgenes del río Rímac, limpieza de Lima, UNI 11 dijeron que esta está entre sucia y muy sucia, de la Católica 11 dijeron que está entre sucia y más o menos sucia, lugar limpio, San Isidro, Miraflores, Monterrico, La Molina, Surco, lugar sucio, La Victoria, San Martín de Porras, El Agustino del Rímac. Los alumnos de la UNI dieron ejemplos mucho más específicos que los de la Católica. Olores de Lima, la mayoría de las respuestas consideraba que Lima tiene entre un olor feo y más o menos feo. Sin embargo, la UNI presenciaba una ligera tendencia hacia una visión de un olor muy feo. Lugar olor agradable, San Isidro, El Olivar, Miraflores y La Molina. Lugar olor desagradable, Callao, zona portuaria, etc., ¿no? Igual para los ruidos, seguridad y confianza, entretenimiento en Lima, dinamismo, conclusión general. El grupo de estudiantes de la UNI que respondieron el cuestionario vive más o menos intensamente la ciudad, mientras que los de la Católica lo ven más como un objeto de estudio, puesto que tiene más interés en los temas urbanos. Y acá señala un poco la estructura de los cursos. En el 2006, los estudiantes de la UNI tenían 4 cursos de estructuras, 4 cursos de construcciones, 4 cursos de matemáticas, física y 4 cursos de urbanismo, mientras que los de la Católica en el 2006 tenían 3 cursos de estructuras, 3 cursos de construcciones, 2 cursos de matemáticas, 5 cursos de urbanismo, un curso de población y territorio, un curso de filosofía, etnografía, realidad social peruana. Bien, otra investigación, muy rápido voy a pasar, también es un trabajo de Lucía Baez de la Torre, de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica. Este trabajo es muy interesante porque es un trabajo sobre imaginarios urbanos del barrio chino en la población de ascendencia china, de China y de población de ascendencia china peruanos. Es un trabajo como más específico, también se basa en la teoría de Daniel Knox, Armando Silva y Amos Rapoport, y elementos de Lynch, usos respecto a la teoría de Silva, evocaciones también Silva, etcétera, ¿no? Y un poco la historia del barrio chino, y efectivamente acá los famosos mapas mentales o de recorridos, croquis, puntos importantes. Igual es un trabajo muy riguroso con encuestas, datos, procesamiento cuantitativo, análisis cualitativo, y ese es el trabajo, ¿no? Y un poco también en el taller tuvimos interés de desarrollar un poco el tema de los imaginarios urbanos en los niños y fuera de Lima. Y este es un trabajo muy interesante, obtuvo una de las máximas notas de María Luisa Morelli, también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que trabajó en Andahuaylillas,
porque además ella hacía trabajo voluntario o de un voluntariado con estudiantes de la Católica en Andahuaylillas y aprovechó ese contexto para desarrollar ese trabajo. Y fundamentalmente, ¿qué tipo de evocación tienen los niños respecto a la ciudad en la que viven y la que quisieran vivir? Y el material y el instrumento de trabajo fue básicamente dibujos de los niños. Y efectivamente trabajó intensivamente en un taller con los niños de Andahuaylillas, juegos, dibujos, y a partir de ahí las encuestas y el registro de cada dibujo, los temas, árboles, sol, montañas, ríos, lagunas, animales, carretera, caminos, puentes, flores, elementos de juego, paraderos, campos de cultivo, etcétera, en porcentajes para ver efectivamente qué tipo de imagen soñaban los niños respecto a su ciudad y a la ciudad en la que querrían vivir, ¿no? Fue hace un trabajo muy lindo y al final efectivamente porcentajes y conclusiones. Y finalmente, para terminar, este es un trabajo último del ciclo pasado y la verdad, para mí, para nosotros, para mi colega Doralice Olivera, que me acompaña en la cátedra, fue una sorpresa que nos interpeló como profesores y que dice mucho un poco del tiempo en que vivimos, porque en este caso la alumna Tania Flor María, con mucha seguridad y empatía, el primer día de clases, en que todos se presentan, empezó presentándose como un estudiante neurodivergente. Y no es la primera vez que escucho eso, porque ya me había pasado un ciclo antes en la uni igual. Me pareció interesante porque un tema tan a veces lleno de prejuicios sobre la salud mental, emocional, etcétera, dicho por la misma persona, era como una buena señal de cómo maneja su propio estado, ¿no? Entonces ella dijo que era una persona neurodivergente y que igual después conversamos, porque también como profesor uno no sabe cómo tratar esos casos de repente y uno no quiere cometer algún error o cosas por el estilo, pero fue súper fluida la conversación y para nosotros también fue una gran lección humana. Como profesores siempre aprendemos cada ciclo. Y el tema que ella tomó fue imaginario urbano de los niños neurodivergentes de Los Olivos, que es un distrito de Lima, y su impacto en la esfera emocional y conductual en las calles del distrito de Los Olivos. Entonces ella trabajó porque ella además es una persona muy activa en la comunidad neurodivergente de jóvenes y niños, trabaja con ellos y estudia arquitectura también, así que hizo un trabajo muy especial y trabajó aspectos que tienen que ver efectivamente con un poco qué significa ser neurodivergente, qué es el imaginario urbano de un niño neurodivergente, respecto, entre comillas, a alguien que teóricamente no lo es. Es una investigación básica, cualitativa, inductiva en nivel explorativo, no probabilístico por conveniencias, 20 niños neurodivergentes, 50 asistentes de la Oficina Municipal de Apoyo a los Niños Neurodivergentes, encuestas para los apoyos de niños neurodivergentes, entrevistas semiestructurada, percepción imaginaria de los olivos, evocar la ciudad y usar la ciudad. Y efectivamente, este material que muestro es el material que los alumnos preparan para la exposición final de su proyecto de investigación, que es un trabajo de 20.000 palabras. En cambio, este es una síntesis que yo me permitió además editarlo, porque si no hubiera sido muy pesado, ¿no? Y efectivamente, el trabajo de Tania lo que hace es reflejar en la parte gráfica todo este mundo complejo, difícil y sensible que tiene que ver con el imaginario urbano de los niños neurodivergentes. Si ya de por sí el imaginario urbano de las personas, perdonen que plantee de esta manera, no neurodivergentes, es complejo, difícil, inasible, misterioso, en cierto modo, podemos imaginarnos cuál es ese imaginario urbano de estos niños neurodivergentes, ¿no? Entonces, ya aquí se requiere tal vez otro apoyo, otro instrumental. Y efectivamente, las encuestas que Tania hizo con los niños neurodivergentes respecto al tema de lo emocionado, tranquilo, de si el lugar les
les da tranquilidad, les molesta, lloran, el parque público, el juego, la loza deportiva, cómo es el paradero de buses, el mercado, la música, el silencio, qué les molesta más, etcétera. Y al final, efectivamente, hay todo un análisis sobre la relación entre los niños neurodivergentes, la calle y los espacios públicos, los olivos, la sensación de inseguridad y peligros ciudadanos, medio de desplazamiento y el punto de origen donde parten los niños. Y Tania llega a la conclusión de la población de los olivos modifica su espacio público para su conveniencia, generando dinámicas y espacios con fuertes ruidos perturbadores como de distracciones visuales que animan a los menores. Los elementos y situaciones del entorno urbano que más influencia tienen en el imaginario urbano de los niños neurodivergentes se produce a través de lo captado mediante el sentido auditivo. Sin embargo, es mediante el sentido de la vista que mayor influencia positiva tienen en su imaginario urbano. Si demuestran tener miedo al salir a la calle en algunas situaciones, sin embargo, esto no les impide salir para disfrutar del espacio público junto con sus amigables dinámicas. Y esto es un poco una imagen que condensa este importantísimo y trabajo inédito, por lo menos que yo sepa, en el contexto académico peruano de las facultades de arquitectura. Para terminar, algunas ideas sobre la investigación formativa en imaginarios urbanos. Si bien la investigación formativa en el contexto de la Universidad Peruana se ha ocupado del tema de los imaginarios urbanos desde inicios de la década de 1980, no ha generado aún una tradición orgánica, consistente y permanente de investigaciones sobre la particular. La investigación sobre los imaginarios urbanos resulta fragmentada, sin continuidad, autorreferencial, acotada principalmente al caso de Lima y sin el propósito de una investigación incremental de largo plazo. Existen una serie de territorios entre el mundo urbano, metropolitano, ciudades intermedias y pequeñas, periurbano y rural que requieren ser estudiados desde la perspectiva de los imaginarios que encarnan y reproducen sus habitantes. En un contexto de vulnerabilidad social extrema y creciente estado de violencia, resulta imprescindible promover la investigación sobre los imaginarios urbanos como una condición esencial para comprender de manera profunda el estado psicológico, emocional y mental de la población en todas sus condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ludeña, por la brillante exposición. Tenemos para comentar esta conferencia a dos distinguidos arquitectos. Una de ellas es la arquitecta Eva Leticia Ortiz Ábalos y el otro es don Carlos Pachamango Martínez. Me gustaría ir presentándolos uno por uno. Vamos a pedirle a la arquitecta Eva Leticia Ortiz Ábalos su primera presentación, pues en el tiempo que hemos sugerido, pero me voy a permitir presentarla, por favor, pidiéndole disculpa también por que no lo hagamos la presentación como amerita, ¿no? Por su trayectoria profesional. Sin embargo, le pedimos disculpas desde aquí. Ella es mexicana por nacimiento, le gusta que le digan así, orgullosamente de la UNAM. Así quiere que digamos, orgullosamente de la UNAM. Cuenta con estudios de arquitectura, otorgándole diploma por el segundo lugar en aprovechamiento de la generación, becaria CONACYT para realizar estudios de maestría en psicología ambiental, donde obtuvo mención honorífica y cuenta con estudios de doctorado en urbanismo, candidata por la Facultad de Arquitectura de la distinción de universitaria Jóvenes Académicos del 2005. Actualmente académica titular a tiempo completo, adscrita al Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura, en donde tiene como línea de especial interés imaginarios urbanos, espacio, género y comportamiento, destacando su trabajo en proyectos interinstitucionales, transdisciplinarios, locales, globales, de donde ha derivado la colaboración en valiosas publicaciones, tanto en memorias, revistas, capítulos de libros, tanto en México como en otras latitudes.
ha sido conferencista magistral en congresos nacionales e internacionales. Su trayectoria académica ha sido destacada en diversos campos disciplinarios. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido tutora en los programas de maestría y doctorado en arquitectura y urbanismo, donde ha impartido cátedra y dirigido tesis. Actualmente, como docente de la Facultad de Arquitectura, participa en la licenciatura de Arquitectura de Paisaje como en Arquitectura. Es consejera académica del Consejo de las Humanidades y las Artes y es integrante de la red Expertos Acreditación SINAES como par evaluador académico internacional. Es miembro de redes colaboracionistas Mujer y Ciencia UNAM, así como de la red temática CONACYT sobre centros históricos de ciudades mexicanas. Bienvenida, doctora Eva Leticia Ortiz Ábalos. Le cedemos la palabra, por favor, para comentario de la ponencia del doctor Willy Ludeña. Adelante. Muchas gracias, doctor Miranda. Muy buenas noches a todos. Eh, la verdad es que uno se queda con ganas de seguir escuchando al doctor Ludeña porque ha sido una síntesis muy, digamos, muy generosa de su parte. Y yo quisiera, pues, comentar realmente muy poco porque hay mucho que él nos aporta y creo que su trabajo nos muestra, ¿no?, cómo este interés por conocer estas subjetividades nos demuestra en el trabajo que ha, digamos, conducido en su universidad, ¿no?, que pues al final o desde el principio los ciudadanos, los urbanitas, habitamos mundos distintos. Por lo tanto, nuestros desafíos, las proyecciones, las respuestas no necesariamente van a converger. Incluso principalmente creo que lo vemos en el trabajo de su colaboradora Ana y me parece que es una primera línea que yo rescato. En el segundo caso, con Oscar, que nos hizo comprender también esta mirada ahora de estudiantes con estudiantes, pues tal vez también deberíamos quizá reflexionar, ¿no? Que quizá desde la universidad deberíamos acompañarlos un poco más para que esas vivencias, esos desplazamientos y ese conocimiento de la ciudad sea mucho más intenso, no importa o no importando, ¿verdad?, de cuál es la condición de la universidad. Y me parece muy, eh, pues muy a tono y muy noble el haber incluido a los niños, el pensar en los niños, y voy a sumarlo con el tema de la neurodivergencia, porque creo que en el fondo todos somos neurodivergentes, solo que no lo reconocemos del todo. Pero me parece que la última reflexión que yo tomo del trabajo que nos hace favor de presentar el doctor es que poco a poco la ciudad se nos está manifestando como una ciudad insensible, como una ciudad indiferente, eh, porque faltaría, ¿no?, todavía pensar en los niños que por fortuna manifiestan los árboles, el sol, los caminos, pero yo debo señalar un caso en Ciudad Juárez, en México. Tengo una colega que está trabajando con niños y es muy triste porque lo que los niños dibujan son cosas verdaderamente violentas. Y eso tal vez ahora no nos damos cuenta, pero creo que es muy grave para la vida de las ciudades, para la vida de los niños y de los ciudadanos. A mí me parece que su ponencia ha sido magistral en todos los sentidos, que nos deja la tarea pendiente de darnos cuenta que esta vulnerabilidad creciente, ¿no? El tema es que viene desde los niños y que somos sociedades que estamos envejeciendo rápidamente y que esas neurodivergencias y esas, digamos, necesidades especiales van a estar presentes en nosotros, no solo en la ciudad física como
como bien empezó el doctor Ludeña, sino también sobre todo en la ciudad imaginada, en ese impacto emocional y en nuestro compromiso con los temas urbanos que nos refiere. Así que yo ahí dejaría la intervención y agradezco mucho la escucha. Gracias, doctora Leticia. Y le agradecemos doblemente porque se ha ceñido, pero de modo magistral al tiempo. Eso es lo que nos interesa porque tenemos un aviso previo de que nuestro ponente tiene que dejar en la sala en una hora determinada. Gracias, doctora Leticia. Y como segundo comentarista de la ponencia del doctor Willy Ludeña, tenemos a Carlitos Pachamango, Carlos Iván Pachamango Martínez. Para quien no lo conoce, él es egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Antenor Orrego y también egresado de la gestión, de la maestría en gestión urbana ambiental de la misma universidad, eh, cuando realmente la maestría estaba más o menos tutelada por el gobierno de Holanda, que también el doctor Willy Ludeña le consta de esa maestría tan interesante que desarrollamos aquí en la universidad, ¿no? Vinieron 7 profesores de Holanda, nos dieron todo un laboratorio completo, una biblioteca especializada y el interés fundamental por la investigación de las ciudades del Perú, porque, como yo les digo a mis alumnos, el partido ahora se juega en la ciudad, nos guste o no. Bueno, Carlos es arquitecto, tiene más de 27 años de experiencia en el desarrollo profesional de proyectos de inversión pública y privada, llegando posteriormente a la docencia universitaria. Él ha sido profesor acá en la Universidad Antenor Orrego y yo hasta ahorita no me explico por qué no sigue. Él debe tener sus motivos muy particulares, pero un brillante profesor de arquitectura. Esperamos que pronto resuelva sus problemas personales para tenerlo nuevamente en la docencia, porque él es un joven prospecto todavía, ¿no? Un joven prospecto. Él es funcionario en el municipio metropolitano de Trujillo, tiene una vasta experiencia en la actualización del Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo, cuyo horizonte temporal es al 2040. Ha sido coordinador de ese plan y de acuerdo a movilidad académica, ha disfrutado en la cátedra de la Universidad de Morán en Argentina, ¿no? Es experto en el tema de planificación metropolitana, experto en el tema de construcción y por ese lado tenemos que reconocer que ha sido gerente eh, general de Arquitectos y Construcción Sociedad Anónima. Es proyectista de viviendas de construcción, de vivienda social y docente, repito, en nuestra universidad. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Carlitos para que comente, por favor, en los mismos términos y tiempo que la doctora Leticia Ortiz. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias, profesor. Un saludo a los panelistas y también al arquitecto Ludeña, ¿no? Tremenda exposición. Tremenda exposición y la palabra que se me vino al final fue una reflexión. ¿Qué estamos haciendo con nuestra ciudad? Tengo el honor de trabajar en la Oficina de Planificación Metropolitana y es a diario los problemas urbanos que se presentan en todo el continuo, ¿no? El haber abocado a los niños, cómo perciben una ciudad, eso es algunos casos que nosotros hemos visto al momento de recorrer el territorio. Hemos visto madres trabajadoras, madres solteras trabajadoras que ubican sus viviendas precarias en cerros y a sus niños menores siempre lo dejan a cargo del menor mayor de 10 años. ¿Qué ciudad ven ellos? ¿Qué perciben ellos? También hemos visto ubicarse en zonas de alto riesgo por la escasez de las áreas para ocupar el suelo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo va el tema de los servicios? ¿Cómo impacta eso en su quehacer diario? Tenemos una campiña que con el tiempo se está depredando. ¿Qué futuro
le prepara la campiña. Tenemos toda una zona agroindustrial que genera recursos económicos no solamente para Trujillo, sino para el país, pero que en la actualidad tiene una presión fuerte inmobiliaria para poder cambiar el uso. En realidad, ha sido una muy buena exposición que nos hace reflexionar. ¿Qué ciudad es la que queremos? Una ciudad que por ahora maneja una densidad promedio de 65 a 70 habitantes por hectárea, cuyo ideal escenario es llegar a 150, 160 habitantes por hectárea, tener más edificios de vivienda. ¿Qué hacemos con este concepto de barrios que se ha perdido? Ahora, mayormente los niños pues viven en departamentos, ¿no? ¿Dónde son sus áreas de esparcimiento? ¿Dónde son sus áreas recreativas? El temor que tienen los padres al momento de salir, la inseguridad ciudadana. Entonces, en realidad, cuando he visto estos gráficos, estas percepciones de los niños, por ejemplo, del campo, totalmente distinto a un niño de la ciudad, en realidad nos hace reflexionar en qué futuro les prepara a ellos. Y la responsabilidad es de nosotros, porque ahora que estamos, digamos, al menos en nuestro equipo de trabajo, que estamos a cargo de estas actualizaciones de los planes, tenemos una gran responsabilidad para finalmente construir un ideal de ciudad, por lo menos un escenario utópico y hacer las acciones necesarias para poder llegar a estos escenarios, ¿no? Se me ocurre la preservación, por ejemplo, de la campiña. ¿Qué acciones podemos hacer para que nuestros hijos puedan disfrutar de este espacio? El mar, la erosión costera, el mar que ahora nosotros hemos visto de repente hace 40 o 30 años atrás, ya no lo está. Huanchaco sigue teniendo erosión. Transcurrirán los años y esto avanzará. ¿Qué proyectos de mitigación se están haciendo al respecto? Este espacio público, este escenario que tenemos en la actualidad, ¿lo podrán gozar nuestros hijos? Entonces, esto me invoca a mí a esa reflexión, ¿no? En tener en cuenta muy bien la ciudad que uno quiere y tiene que ser un constructivo participativo, fundamental. También lo ha mostrado. No todos percibimos la misma ciudad, todos percibimos de distinta forma la ciudad, pero debemos llegar a un consenso, por lo menos tratar de llegar a un consenso para llegar a esa ciudad utópica que queremos y desde los planes de desarrollo incentivar proyectos que puedan al menos alcanzar esos objetivos de ciudad, ¿no? Con una ciudad donde tenemos congestionamiento vehicular, donde hay escasas áreas de recreación pública, el golf, la organización del golf, que en la actualidad se están construyendo edificios de vivienda y no tienen pues áreas adecuadas para esparcimiento. Entonces, todo este trabajo que nos ha mostrado el arquitecto invita a esa reflexión, ¿no? Y nos da mayor fuerza para nosotros, bajo estas perspectivas, y seguir investigando sobre estas ciudades imaginarias, ¿no? Para nosotros poder llegar a tener un Trujillo mejor, un Trujillo que sea más accesible, asequible a las personas y tratar por lo menos de que esas áreas deprimidas de la ciudad puedan salir adelante con proyectos de inversión del Estado. Eso es mi apreciación, doctor. Gracias, Carlos Pachamango. Doctor Willy Ludeña, ¿algún comentario o respuesta a, a los dos comentarios anteriores, por favor? Gracias. Desde luego, agradecer especialmente estos comentarios de la colega Eva, como también de Carlos. Efectivamente, son comentarios que apuntan no solo al núcleo central del problema, sino también nos interpelan a todos sobre la necesidad de pensar en la dimensión humana del ser humano. Puede parecer un juego de palabras, pero creo que es tiempo en que todo aquello que la teoría urbana desarrolló en el siglo pasado, tratando de enseñarnos de cómo interpretar a las ciudades, cómo conocerlas, cómo decodificar sus estructuras, los procesos urbanos, fundamentalmente su dimensión físico-espacial. Con los imaginarios nos acercamos a esa otra dimensión que creo que se resulta fundamental para tener el cuadro completo, ¿no? Pensar en el ser humano en toda su complejidad
no solo como un habitante de la ciudad, sino también como alguien que al habitar la ciudad construye su propia subjetividad y que a veces no es enunciada explícitamente, sino a través de señales, de códigos ocultos que los urbanistas o arquitectos debemos saber descifrar. Y eso es algo que no hemos aprendido todavía o no nos han enseñado en la facultad y que tal vez los psicoanalistas o los terapeutas son los más indicados. Pero sería interesante que los arquitectos, los profesores tengamos esa capacidad de poder en el diálogo cotidiano con nuestros estudiantes conocer ese mundo que normalmente no se comparte en la dimensión de lo público. Que creo que resulta fundamental para poder no solo acometer proyectos, sino planes de desarrollo urbano, como acaba de mencionar Carlos, que integren todas las dimensiones de la existencia humana en todo el sentido de la palabra, ¿no? Sí, volviendo un poco a lo que Javier había señalado al principio, es decir, al citar a Manuel Delgado, efectivamente, no es solo construir ciudades para la gente, sino con la gente y por la gente. Creo que es imposible que podamos diseñar ciudades prescindiendo del ser humano en todas sus dimensiones. Los planificadores en el siglo pasado pensaban que la operación de planificación es una especie de inteligencia artificial, una máquina que podía descifrar todos los misterios de la actividad humana en las ciudades. Le Corbusier tal vez encarna ese punto en su máxima expresión racional, pero si uno no considera esa otra dimensión, cualquier trabajo de planificación urbana será una entelequia abstracta, inservible, absolutamente inútil. Y creo que hoy en día ningún colega pensaría de esa manera, ¿no? Pero es interesante todavía ver cómo los planes de desarrollo urbano de muchos municipios, de ciudades importantes, no tienen ni siquiera un capítulo dedicado al tema de los imaginarios urbanos de los ciudadanos. ¿Qué sienten? ¿Qué perciben? ¿Qué sueñan? ¿Qué ciudad querrían tener? Eso es casi como una especie de nota a pie de página que nadie lee ni nadie quiere escribir. Es una tarea pendiente que hay que incorporar. Bien, Bien, doctor. gracias por todo. Doctor Y Ludeña, gracias a las autoridades. sé que no nos van a perdonar si no damos paso a un par de preguntas por lo menos, pero quiero antes de eso pedir su autorización porque ya el tiempo, según Sí, su... tengo acá justamente al señor portero que nos está haciendo señas que hay que dejar el salón, pero creo que podemos permitirnos unos 5 minutos más. Está bien, por Perfecto. favor. ¿Alguien de la sala, por favor, para aprovechar estos 5 minutos, desea hacer alguna consulta, una pregunta, un comentario, alguna crítica o, si ustedes lo prefieren, algún cuestionamiento? Sería interesante para que el suelo no esté tan parejo, doctor Willy Ludeña. No, Claro, de eso a- vivimos un poco en la casa. así es, y yo lo conozco, la tremenda capacidad de discusión que tiene usted sería interesante. Adelante, doctor Roberto. Doctor Willy, una pregunta nada más. Bueno, En algún sí, momento en Grecia, hace muchos siglos, se planteó este tema de que qué tan importante era el ser humano desde el punto de vista de sus sentimientos y sus percepciones. Y por ahí pasaron muchos años indagando, tanto a nivel, si se quiere, psicológico, ¿no? Como a un nivel filosófico. Hasta que llegó un filósofo que fue Aristóteles, que centró el tema no en la subjetividad, sino en el objeto mismo. Ante esas subjetividades, ¿cuál cree usted que debía ser la ciudad del futuro? Que si bien es cierto, todos los podemos percibir de manera diferente, el objeto en sí mismo es único, ¿no? Pero ¿cómo es un problema ahora, ¿no? ¿Cómo logramos encajar una cosa con la otra? a ver, efectivamente, como señalé al inicio de la charla, el tema de los imaginarios urbanos, o para decirlo de una manera más genérica, de la subjetividad urbana, siempre ha estado presente en las lecturas de la ciudad, de los tiempos de Platón, Aristóteles, el cuerpo y el alma y todo aquello que ya conocemos. Es más, los estudios fenoménicos o de percepción tipo payasma o
desde la psicología ambiental hoy en día, de qué manera el entorno impacta en la psicología de las personas, etcétera, está presente en el debate, ¿no? Lo interesante, por lo menos en un enfoque de los imaginarios urbanos, tiene que ver un poco con los aspectos, digamos, psicoanalíticos lacanianos, ¿no? Esta relación entre lo real, lo imaginario y lo simbólico en la construcción lacaniana de cómo interpretar ausencias y presencias, memoria y olvido en la relación cotidiana con la ciudad es algo que le da un sentido distinto al tema de los imaginarios urbanos. Por ejemplo, el tema de las mentalidades no es un asunto de los imaginarios solamente, viene desde hace muchas décadas como preocupación central en la investigación urbana. Pensar la ciudad es un libro fantástico donde se indaga esa dimensión, digamos, mental o teórica y con ciertas cotas de imaginarios respecto a la ciudad. Pero esto que llamamos imaginarios urbanos, por lo menos en las claves de Armando Silva y Ernesto García Canclini, tiene un altísimo componente vinculado con el tema del psicoanálisis, de ver el mundo de los sueños, las filias, las fobias, los traumas de una sociedad y los individuos, ¿no? Y de qué manera la ciudad tiene que ver con ello, y el medio ambiente también, ¿no? Entonces, es muy interesante porque también desde esa perspectiva uno puede interpretar fenómenos de la arquitectura respecto a cómo, por ejemplo, el periodo de violencia que hemos vivido nosotros en los años 80 ha dejado huellas profundas donde el miedo, el pánico, el temor a las bombas, a los autobombas y todo eso se genera como una pulsión y que produce una arquitectura absolutamente hermética, cerrada en sí misma, y de eso tenemos ejemplos increíbles en el Perú y podemos seguir mencionando. Entonces, ahí hay un capítulo especial respecto a ese tema, ¿no? Bien, Sí, muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy rápida. No hay. Doctor Willy Ludeña, permítame, a un arriesgo que me equivoque, hacer un par de conclusiones muy puntuales. ¿Cómo? La primera, está claro, de acuerdo al discurso del doctor Willy Ludeña, que los viejos problemas y paradigmas de los enfoques de la ciudad no sirven, han caducado, se tienen que recrear. Y en la actualidad hay una tendencia fuerte en el mundo de ir produciendo enfoques desde la intersubjetividad. Así lo ha planteado el doctor Willy Ludeña. Número uno, los itinerarios urbanos no son entelequias, ha dicho él, alineándose conforme todo indica con la propuesta de Henri Lefebvre, que plantea que el itinerario urbano es una producción social, o alineándose también con la propuesta de Michael Certeau, que dice que los itinerarios urbanos son espacios que van siendo generados día a día por los ciudadanos con cada una de sus prácticas. O como dice Silva, ¿no? Que lo ha mencionado también el doctor Armando Silva, uno de los más distinguidos autores respecto a itinerarios urbanos de América Latina, como espacios que tienen que ver, imaginarios urbanos, como forma que los ciudadanos significan y representan la ciudad. Bueno, los ejemplos que ha puesto de las investigaciones de sus alumnos más o menos van por esa dirección, incluyendo a los niños, cuya conclusión la ha hecho muy bien precisada la doctora Leticia. O también en el marco de García Canclini, ¿no? Que lo hemos mencionado al comienzo y que también el doctor Ludeña lo ha propuesto. Es decir, que los espacios que tienen que ver con itinerarios urbanos, ¿no? Se construyen en medio de tensiones, como lo llama García Canclini, de transición de lo moderno a lo tradicional, o de lo tradicional a lo moderno. ¿Cómo entrar a la modernidad sin disturbar el paso?
Es interesante la propuesta de García Canclini, ¿no? O Kevin Lynch también, que también propone. Hay varios investigadores que se alinean con el pensamiento del doctor Willy Ludeña en el sentido de pensar de que los espacios que tienen que ver con los itinerarios urbanos son producciones sociales de la gente, cómo lo simboliza y lo practica a la ciudad internamente. Una cuarta conclusión de esta ponencia tan interesante, que hay una crisis de problemática y paradigmas. Los viejos problemas y paradigmas ya no sirven para explicar los contextos actuales, modernos, ¿no? Y el tema este tan interesante que ha traído a colación, que valdría la pena que lo tomemos en cuenta para la universidad, que en la investigación formativa aún no está de manera orgánica desarrollado el discurso del itinerario urbano, ni de la investigación intersubjetiva para nada. Y que costará mucho posiblemente, según sus palabras, hacer que esta tendencia sea incremental en el futuro, ¿no? Seguro, vamos a necesitar seguramente una formación muy específica también en la línea de urbanismo para estos casos. Doctor Ludeña, en nombre de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad, reiteramos nuestro agradecimiento. A la doctora Leticia igualmente y al arquitecto Pachamango también un agradecimiento tremendamente especial. Les Bien, deseamos, muchísimas gracias también, como siempre. Valoro muchísimo tu sabiduría, tu pertinencia académica, tu profundidad en el análisis de los aspectos importantes y sobre todo en un interés genuino respecto a mi trabajo. Nunca olvidaré aquella vez en que, y debo decirlo tal vez como una suerte de testimonio personal, normalmente en el Perú no nos leemos los peruanos, no reconocemos nuestros trabajos y salvo una excepción, siempre lo hay, aquella vez en que en una exposición tuya mencionaste en un estado del arte de quién había hecho un poco en el Perú respecto a poner el tema del espacio público en el debate académico nacional, ¿no? Y cosa que modestamente hicimos en los años 90, al volver del doctorado, y en ese tiempo nadie hablaba de espacios públicos, este no era tema, y nos permitimos un poco lanzar algunas ideas al respecto, y nunca pensé que algún colega, en este caso tú, hubiera tomado nota de ese proceso como parte de un estado del arte que normalmente no solemos hacer bien los peruanos, ¿no? Siempre hay ese espíritu adánico que uno cree que uno empieza la historia o como uno empieza la historia y pues y eso es un aspecto que a mí me parece que creo que deberíamos superar porque parte del trabajo que he hecho, por ejemplo, respecto a la teoría de la arquitectura, es remontarme casi hasta el siglo XIX para encontrar al primer peruano que escribió o produjo sobre un tema específico y es algo que creo que tenemos que hacer, no solo porque hay legados, porque la universidad es legado, es linaje, es tradición, es tribu académica y historias que hay que ponderar. Agradezco muchísimo tus palabras y también la invitación de la facultad para compartir estas ideas con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a a todos. usted, a usted, doctor. Gracias y a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor Miranda. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Gracias.